Este es el BR B-Bahn, un tren enorme de 6 metros de ancho y 7 metros de alto. Por dentro es increíblemente lujoso y, al mismo tiempo, fuertemente armado. Oculta bajo una cúpula, lleva una instalación antiaérea. A bordo hay innumerables armas y cabinas llenas de soldados. El tren fue la creación de nada menos que Adolf Hitler. Era su juguete personal favorito, mientras muchos de sus proyectos megalómanos fueron cancelados a medida que avanzaba la guerra. Este intentó imponerlo hasta el final, porque era fundamental para los planes nazis para el mundo. La dominación mundial. Hitler era bien conocido por sus proyectos de infraestructura extremadamente desquiciados. El estadio alemán iba a construirse en Nuremberg, junto al Palacio de Congresos y el campo Zeppelin, con espacio para 400.000 personas. Habría sido la arena más grande del mundo. El puente alto de Albach, en Hamburgo, habría empequeñecido incluso al Golden Gate. Estos y muchos otros proyectos fueron abandonados cuando los nazis comenzaron a perder la Segunda Guerra Mundial. Pero el BR B-Bahn era diferente. Se consideraba uno de los proyectos favoritos de Hitler. En 1941 se le otorgó máxima prioridad. Hitler exigió personalmente que se desplegaran todas las fuerzas necesarias para hacerlo realidad. Aunque el acero ya era extremadamente escaso en ese momento, su proyecto recibió 84.000 toneladas. Encontramos los planos originales del monstruoso tren de Hitler. El historiador alemán Anom Jim Staller los recopiló de varios archivos y los publicó en este libro. Aunque toda la industria alemana estaba orientada a la guerra, el liderazgo nazi encargó a las mismas empresas que desarrollaran el B-Bahn. Se presentaron más de 100 diseños para las locomotoras y los vagones. La distancia entre los rieles se llama ancho de vía. Incluso entonces, el ancho estándar de 1435 milímetros ya estaba muy extendido en todo el mundo, con pequeñas variaciones en algunos países. Hitler quería originalmente un ancho de vía de 4 metros para su tren. Tras muchas idas y vueltas, finalmente lo convencieron de conformarse con 3 metros. El tren en sí también era gigantesco, 6 metros de ancho y 7 metros de alto. La longitud alcanzaba hasta 420 metros en los trenes de pasajeros y más de 1 kilómetro en el tráfico de carga. Un diseño de doble piso, tal como lo exigía el Führer. En comparación, los trenes actuales casi parecen diminutos. En el interior, el BRB debía estar lleno de lujo. La primera clase se ubicaba en la cubierta superior para tener mejores vistas. Allí había más espacio, un interior elegante, percheros y cómodos apoyabrazos. Justo debajo, normalmente en la cubierta inferior, se encontraba la segunda clase, aún espaciosa. La tercera clase era un poco más estrecha. Además, había innumerables áreas comunes. Los pasajeros podían beber vino, fumar y descansar en sofás dentro de un bar. Zonas similares, solo sin el bar. Estaban destinadas a la lectura y la socialización. El coche comedor planeado era especialmente impresionante. En los bocetos estaba revestido de madera natural, adornado con detalles dorados y con candelabros colgando del techo. Sería el único vagón de un solo nivel, con techos tan altos que no sentirías que estabas en un tren. Junto a este gran salón, se planearon restaurantes adicionales y salas de desayuno. El tren también debía contar con un cine para casi 200 personas. Un escenario más pequeño serviría para conferencias y espectáculos. Como el tren estaba destinado a viajar largas distancias, los planos incluían coches cama. En primera clase, después de un espacioso vestíbulo, los nazis adinerados encontrarían amplios compartimentos con sofás, sillones, un tocador y una gran ventana con vista al exterior. Estas habitaciones también debían tener su propio inodoro, lavabo y ducha. Los dormitorios más pequeños de segunda clase solo tendrían un lavabo. Aún así, todos los pasajeros podían asearse en el coche baño, que debía incluir 4 bañeras y 20 duchas. Además, había planos para salones de peluquería de damas y caballeros.
para que el peinado no sufriera durante el viaje. También se incluían salas de almacenamiento y habitaciones para el personal. Una pastelería abastecería a los huéspedes con aperitivos, pasteles frescos y todo tipo de bebidas. Otro punto destacado estaba previsto en el extremo final del tren, una plataforma panorámica completamente acristalada. Mientras que los vagones planeados de primera y segunda clase solo podían acomodar a unos 200 pasajeros. En tercera clase había más del doble de asientos. Podrían haber colocado fácilmente más de 500 asientos en tercera clase, pero con el BRB Van querían garantizar un viaje cómodo para todos. Bueno, no para todos. Estos son los diseños de los llamados vagones para trabajadores del este. No había asientos, solo bancos para 8 personas por compartimento. Estos esclavos laborales debían sentarse en los bancos durante el día y dormir sobre ellos por la noche. Esto permitía espacio para un total de 480 trabajadores esclavizados. No tenían acceso al resto del tren. Su comida debía prepararse en una gran cocina contigua, empujarse a través del tren en cubos y luego repartirse en un comedor. Ahora, alejémonos un poco de los detalles. ¿Qué intentaba lograr Hitler con el BRB Van? ¿Por qué le dio tanta prioridad? El 24 de marzo de 1942, Hitler almorzó con su secretario de Estado, Hermann Esser, y con el arquitecto Hermann Giesler en Múnich. Allí explicó: así como necesitamos una conexión rápida con Constantinopla, hoy Estambul, también necesitamos una conexión rápida entre la Alta Silesia y la cuenca del Donetsk. Necesitamos trenes que puedan viajar a 200 kilómetros por hora. Necesitamos construir vagones más anchos, preferiblemente de 2 pisos desde el principio. El piso superior, en particular, debe ofrecer una buena vista. También debe ser posible utilizar las vías para el tráfico de carga en doble vía. Solo así será posible desarrollar la región oriental, especialmente en términos económicos, de acuerdo con nuestros planes. Incluso si la ejecución de este programa ferroviario implica naturalmente una gran cantidad de dificultades, no debemos permitir que esto nos desanime. El BRB Van era fundamental en los planes de Hitler para conquistar el mundo. Su objetivo era reemplazar el transporte marítimo por trenes. Su red ferroviaria de ancho amplio debía extenderse por todo el continente europeo y más allá. Se discutía una ruta desde el Mediterráneo, en Gelar, pasando por España, el valle de Marsatón, hasta Múnich. Allí debía construirse una enorme estación de enlace. Desde ese punto, una línea avanzaría hacia el sur, hasta Roma, y otra hacia el este, pasando por Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest, y luego hasta Estambul. Otra ruta debía ir desde Brest, a través de París y la región del Ruhr, hasta Berlín. Desde la capital alemana, los trenes BRB Bor debían dirigirse por Polonia y Bielorrusia directamente a Moscú. Había planes para extender el BRB Van por Irán hasta Irak, con el objetivo de acceder a las ricas reservas de petróleo allí. También existían ideas para construir una línea ferroviaria hasta Vladivostok, en el mar de Japón. Otra debía llegar hasta la India ocupada por los británicos. El BRB Van no estaba pensado solo para pasajeros, sino también para transporte de mercancías. Hitler quería abastecer su Reich con materias primas y recursos naturales de toda Eurasia. Simultáneamente, los trabajadores del este debían ser transportados hacia fábricas y campos agrícolas en Alemania, de ahí los vagones para trabajadores orientales. En la dirección opuesta, los alemanes debían expandirse por medio mundo viajando en tren. El BRB Van estaba diseñado como una herramienta de colonización masiva. Por ello, el tren estaba fuertemente armado para enfrentar posibles resistencias locales. Debía transportar soldados y contar con enormes cámaras de munición. Incluso podía usarse para trasladar armamento pesado, como tanques o barcos completos. En última instancia, el tren nunca llegó a construirse. Después de la guerra, algunos de los planos fueron llevados a la Unión Soviética. Se dice que los archivos de las rutas previstas hacia Francia están en París, aunque nunca fueron publicados ni, al parecer, desarrollados más adelante. Esto no es sorprendente. Desde el principio,
Muchos expertos de la compañía ferroviaria alemana estaban convencidos de que la mayoría de las zonas donde operaría el BRB-Bahn podían cubrirse también con trenes de ancho estándar. Pero, por supuesto, nadie se atrevía a contradecir seriamente al Führer ni a cuestionar su juguete. Como tantos otros proyectos de Hitler, el BB-Bahn fue una gigantesca y vergonzosa exhibición de megalomanía. El principal arquitecto nazi, Albert Speer, dijo más tarde que cuanto más monumental y sobredimensionado era un proyecto, más entusiasmado estaba Hitler con él. El BRB-Bahn ilustra con gran claridad la magnitud de los planes de conquista de Hitler. El hecho de que persiguiera un proyecto tan extraño hasta los últimos días de la guerra demuestra cuán ilimitadas eran su ambición y su locura.